Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Luz Nebris y el día de hoy vamos a tratar un tema que me habían pedido anteriormente y del cual me he percatado de el por qué hay muchísimas personas en este mundo que son charlatanes y que solo se aprovechan quizás del padecimiento de las demás personas y de sus problemas para tratar de generar un poco de dinero cuando no tienen la más mínima y remota idea de lo que están haciendo. Muy bien, el tema de hoy hablaremos sobre quiénes pueden practicar la magia. Cualquiera puede practicar magia, tanto negra como oscura. La respuesta es, en concreto, no. ¿Por qué? ¿Quiénes realmente son aquellos que pueden sanar y realizar hechizos a través de la magia y de la espiritualidad? Pues bueno, hay distintas formas de aprender magia en estos tiempos. Hay distintas maneras en las que uno se puede informar de algún hechizo, se puede informar de cómo conseguir un amarre por sus propios medios, de cómo curar su aura, en fin, un sinfín de hechizos. Pero realmente todo esto es efectivo. Vamos a ver varios puntos. Primero, realmente quienes practican la magia. Los que deben practicar la magia son aquellas personas, por ejemplo un servidor, que hemos pasado por un trance de estudios, de conocimientos, de prácticas. ¿Cualquiera se puede iniciar en la magia? Sí, cualquiera puede iniciarse en la magia si así lo desea, pero se necesita un don preciso para que todo resulte mejor y más rápido y factible. Hay distintas pruebas físicas que se te hacen cuando empiezas en la magia para ver cuáles son tus cualidades de sanación y por dónde podría ser tu vertiente para practicar ya sea magia blanca o magia negra, y dependiendo de la entidad a la que estés invocando. Bueno, ¿cómo se aprende la magia? Hay personas que ya nacen con este don, que ya vienen de un linaje de familias que habían practicado, por ejemplo, anteriormente la Wicca, perdón. Hay personas que ya vienen de un linaje que practican la Yoruba, por ejemplo, la santería, y estas cualidades o dones o virtudes se van heredando de generación en generación. Por ejemplo, también está el método científico. El primer método del que acabo de hablarles de que se va heredando es el empírico, que se aprende dentro del seno de la familia. Pero ¿cuál es el método científico? Bueno, cualquiera puede aprender magia, pero tiene que tener los conocimientos necesarios. Y este linaje se puede heredar. La respuesta es sí, siempre y cuando a quien se lo vaya a heredar, por ejemplo, a un hijo, tienes que mostrarle de la misma forma en la que tú aprendiste y llevarlo contigo a que practique todo este tipo de situaciones y hechizos. Por ejemplo, yo la verdad vengo de un linaje, de una familia donde se ha practicado la magia, pero yo he practicado otras vertientes de la magia. He practicado con la Wicca, he practicado y conocido un poco de la santería, de la Yoruba, y actualmente tengo conocimientos de la luz negra, que es magia negra en base a la orden caínítica de San la Muerte. Y bueno, ¿cómo se llega a ese punto en el que te consideras apto y ya hábil para la magia? Muy sencillo. En lo personal, les comentaba de mi linaje, pues bueno, yo ya tenía ciertos conocimientos y ciertas referencias de cómo practicarlo. Simplemente yo me dediqué al estudio en concreto, a estudiar obviamente los libros de Wicca, a estudiar obviamente la Yoruba, la santería, y además de eso, distintas vertientes que me han permitido inclusive ampliar mucho más mi panorama dentro de la brujería, como puede ser la filosofía. La lectura y la filosofía y la literatura oscura, la literatura antigua, tienen muchas referencias sobre también el uso de estas prácticas, y también lo que es muy útil es la botánica. Además de estudiar la botánica, también estudié acerca de los distintos cultos en el mundo. Por ejemplo, el culto a la diosa Kali hindú, el culto cristiano a Jesucristo. También tuve que leer la Biblia para
nutrirme y conocer más al respecto, porque todo tiene una conexión, todo ese tipo de información referentes a lo esotérico, a lo metafísico, tiene mucha relación con eso. Igual en el lado científico tiene mucho que ver la astronomía, el lado astronómico, la posición de los astros, de las estrellas, de los planetas, y posteriormente de ahí se desglosa a la astrología, que es la pseudociencia que se encarga de estudiar el acomodo de los astros y que en base a eso te puede determinar el destino. Pero también hay que ver las partes científicas y las partes metafísicas. ¿Qué es una parte científica y es una parte metafísica? Muy sencillo. La parte científica es todo aquello que vamos a obtener de, por ejemplo, libros de ciencia de alguna materia, véase medicina, véase química, véase física, y después tú los vas a llevar aplicados o complementar la metafísica que has visto, por ejemplo, en botánica, la física cuántica, etcétera, etcétera. Entonces, en base a todo esto, ya cuando tú tienes cierta preparación y tienes conocimiento de esas entidades y tienes conocimiento de cómo manejar este tipo de situaciones para la sanación, para la revitalización de personas, para el retiro de hechizos y todo eso, pues es muy fácil, lo pones en práctica. Primero te haces voluntario, por así decirlo, de alguna situación, pero tú estás consciente de lo que estás haciendo. Tú tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo. Empiezas con cosas inclusive muy básicas. Y conforme veas que van resultando, te puedes aventurar más a buscar practicar magia cada vez con poderes más fuertes, ¿verdad? Y aún así, todos los días no dejas de aprender. Cualquier mago, cualquier brujo, cualquier persona que se dedica a esto y que ya crea que por los conocimientos que tiene no debe de seguir estudiando está muy mal. Hay que seguir estudiando todos los días, sobre todo nutriéndose de la literatura, de la ciencia, de la química, de la física, de la biología, de la historia inclusive, porque ahí puedes encontrar referentes de magia muy que te pueden complementar, ¿no? Te puedes encontrar incluso contradicciones que puedes investigar y que puedes poner en práctica, ¿no? Entonces, ¿cualquiera puede practicar la magia? Sí, pero tiene que ser una persona preparada, porque no va a ser como que tú quieras curar a una persona después de haberte leído, por ejemplo, algún tratado de medicina y no tengas tu título de médico y no hayas tenido unas prácticas hospitalarias y demás, y pues obviamente lo que vas a conseguir va a ser atroz. Es lo mismo, si tú te aventuras a realizar un hechizo sin tener muchos conocimientos previos como los que te acabo de mencionar que yo tengo, por ejemplo, o algún tipo de visión, lo único que vas a hacer es que vas a crear un vínculo mágico que va a resultar todo un desastre y después vas a tener que requerir forzosamente un maestro esotérico, algún guía espiritual que se encargue de sanar tu caso. Por ejemplo, se da mucho que las personas juegan con magia, que juegan con el satanismo, que juegan con todo este tipo de cuestiones esotéricas y metafísicas y posteriormente se les meten entidades al cuerpo y terminan haciendo exorcismos. Es lo mismo, si tú no tienes conocimientos aptos, pues obviamente vas a fracasar y lo único que vas a conseguir es un problema grande que después te van a tener que curar. Y no solo eso, que si no llegases a practicarlo adecuadamente, incluso puedes llegar a la muerte y te podrías ver muy afectado, tu espíritu se podría ver muy afectado porque puede trasladarse a otra dimensión, a un portal del cual nunca salgas y bueno, nadie se va a percatar de eso porque obviamente tú ya no estarás en este plano para solicitar ayuda, ¿verdad? Y pues bueno amigos, yo les recomiendo que si se quieren iniciar en la magia, estudien demasiado, estudien para qué quieren utilizar la magia. La magia no es un juego, la magia no debe ser provechosa, no es para lucrar con ella. Los trabajos que se cobran es para una pequeña remuneración por los gastos que se tienen en el material que se utiliza, por ejemplo, en los talleres, cada quien tiene que pagar su renta, tiene que pagar el espacio que está utilizando, ¿verdad? Y además se tiene que dar tributos a las entidades. Ajá. Cada vez que se hace un trabajo, ese tributo se le da a la entidad para que la entidad trabaje. Y claro, nosotros necesitamos una poca remuneración, muy mínima, es prácticamente simbólica,
pues para llevar nuestro día a día, pero de esto no se hace un negocio grande, esto simple y sencillamente se hace como ayuda. Es como cuando vas a la iglesia, cuando vas al templo, que tienes que dar el diezmo, la dádiva o la limosna, pero es para mantener necesidades muy básicas del templo, de la persona que te está hablando frente al altar, y todo eso es exactamente lo mismo. Bueno amigos, yo me despido, les ha hablado Lux Nebris, su amigo, maestro y guía espiritual. Les deseo a todos que tengan un excelente día en cualquier momento que escuchen esto, y en caso de que algún día llegasen a requerir ayuda, bueno, en la descripción del video se encuentra la información de cómo y dónde contactarme para que ustedes me hagan alguna consulta, y si tienen algún caso en el que yo les pueda ayudar, pues bueno, será cosa que me lo informen. Les agradezco mucho su visita, suscríbanse, denle like y bueno, nos estamos escuchando hasta la próxima.